Tenía solo 7 años, pero en un instante estaba a punto de destruir una boda de millones. Mateo sujetó el micrófono con manos temblorosas, miró fijamente al novio en el altar y sentenció: «Tú eres mi papá». El silencio se desplomó sobre el salón. El lugar estaba repleto de invitados. Flores blancas adornaban cada mesa, las cámaras capturaban cada detalle y la orquesta, que tocaba una suave melodía, fue devorada por aquel grito inocente. Mateo, con un traje sencillo y zapatos gastados, permanecía de pie frente al altar como si hubiera detenido el tiempo. Los invitados se miraban unos a otros, cuchicheando sin poder creer lo que acababan de oír. «¿Quién dejó que este niño subiera ahí?», se quejó alguien del público. La novia Sofía se llevó la mano a la boca con los ojos desorbitados por el pánico. El novio, Alejandro, se quedó helado. No era un niño cualquiera. Reconoció de inmediato aquellos ojos color café, tan parecidos a los suyos, pero decidió fingir que no. Valeria, la madre, corrió hacia su hijo, intentando sacarlo de allí. Pero Mateo se aferró al micrófono e insistió: «Él es mi papá, y nunca me quiso». El sonido resonó como un cuchillo atravesando el salón. Alejandro respiró hondo, enderezó su cuerpo, y con voz baja y cortante, se inclinó hacia Valeria. «Si no callas a este niño ahora mismo, te juro que arruino tu vida». Las palabras de Alejandro quemaban en los oídos de Valeria como una sentencia. Su mirada dura la empujó de vuelta a un tiempo que ella intentaba desesperadamente olvidar. El salón se desvaneció por un instante y el recuerdo la golpeó como un puñetazo. Años atrás, Valeria no era la mujer vulnerable que ahora temblaba frente a la multitud. Era una joven llena de vida y sueños, trabajando como mesera en un bar del centro. Fue allí donde conoció a Alejandro. Él todavía no era el empresario millonario que hoy desfilaba con trajes caros. En aquel entonces hablaba de sueños, de planes y de un futuro juntos. Sonreía de otra manera, prometía el mundo entero, y Valeria le creyó. «Confía en mí, Valeria, nunca te voy a abandonar», le decía sosteniendo su mano como quien sostiene un destino. Pero la promesa duró muy poco. Cuando Valeria le contó sobre el embarazo, el rostro de Alejandro se transformó en una máscara de hielo. No quiso escuchar. Esa noche la atacó con palabras afiladas: «Acabas de arruinar mi vida, ese no es mi problema». Y se marchó. Valeria se quedó sola. Su vientre crecía al mismo ritmo que su valentía. Trabajó el doble, limpiando casas, sirviendo mesas, lavando ropa ajena, siempre ocultando sus lágrimas. Cada latido del corazón de Mateo dentro de ella era un motivo para no rendirse. Los meses de gestación fueron duros. Mientras Alejandro construía su carrera y conquistaba la atención de otras mujeres, Valeria enfrentaba prejuicios y miradas de reojo. Sus amigos se alejaron, algunos familiares la criticaron. «Debiste haber terminado con eso antes», llegó a decirle alguien, pero ella no, nunca lo consideró. Cuando Mateo nació, Valeria lloró de alivio. Era pequeño, frágil, pero tenía esos mismos ojos color café que ahora miraban a Alejandro frente a todos. En sus primeros años, Mateo preguntaba por su padre. Valeria respondía con historias dulces, intentando proteger su pequeño corazón. Pero la verdad crecía junto con el niño. Un día, cuando Mateo tenía apenas 5 años, encontró una vieja foto guardada en un cajón. Valeria y Alejandro sonriendo, todavía jóvenes. Mateo sostuvo la foto como si fuera un tesoro. «Mamá, él es mi papá, ¿verdad?». Valeria tragó saliva. No pudo mentir, solo asintió, con las lágrimas contenidas. Desde ese momento, el niño cargó con esa certeza. Y ahora, 2 años después, esa certeza explotaba frente a cientos de personas en la lujosa boda del hombre que un día prometió nunca abandonarlos. Y en el salón, donde todos esperaban una reacción, el pasado y el presente chocaban en un solo instante.
El niño de los ojos café no necesitaba más pruebas. Él ya había dicho la verdad. Valeria temblaba junto a su hijo, el micrófono todavía en su mano. El salón entero estaba suspendido entre murmullos, miradas de sospecha y una tensión que crecía a cada segundo. Pero detrás de todo ese caos, su corazón latía con un deseo simple, casi infantil. Solo quería que Mateo tuviera una vida digna, con las oportunidades que ella jamás tuvo. Quería que él no tuviera que sentir vergüenza de quién era. Ese fue siempre el sueño de Valeria. Desde que descubrió el embarazo, siendo apenas una adolescente, se prometió a sí misma que su hijo no pagaría por el abandono de Alejandro. Trabajó como limpiadora, vendedora, recepcionista, cualquier cosa que pusiera pan en la mesa. Muchas veces, ella dejaba de comer para que el plato de Mateo estuviera lleno. Guardaba las monedas que le sobraban en un frasco de vidrio y lo llamaba el fondo de la esperanza. Pero el mundo no era amable con una madre soltera. Los vecinos cuchicheaban, los jefes la explotaban e incluso en las entrevistas de trabajo la juzgaban. ¿Tienes un hijo? Entonces no tendrás tiempo para dedicarte a esto, le decían, descartándola sin miramientos. Valeria llevaba esas heridas en silencio. Mateo, por otro lado, crecía curioso y dulce. Siempre preguntaba por su padre. Quería saber por qué no aparecía, por qué no iba a sus cumpleaños, por qué nunca lo recogía de la escuela. Valeria inventaba excusas. Está de viaje, hoy no pudo venir. Pero el niño notaba las pausas en la voz de su madre. El conflicto interno de Valeria era abrumador. Una parte de ella quería proteger a su hijo del dolor del rechazo. Otra parte le gritaba que lo contara todo, que expusiera a Alejandro y le mostrara al mundo la verdad. Pero ella conocía el poder que él tenía, el dinero, la influencia, los amigos importantes. ¿Quién le creería a una mujer pobre contra un hombre rico y respetado? Cada día, la batalla era entre el silencio y la valentía. Y fue Mateo quien decidió por ella. El niño, en su inocencia, ya no soportaba vivir ocultando lo que sabía. Guardaba esa vieja foto de Valeria y Alejandro juntos como si fuera una prueba sagrada. Para él, no importaba el miedo ni los susurros de los adultos. Tenía derecho a decir quién era su padre. Y eso fue exactamente lo que hizo, el día de la boda. Ahora, frente a la multitud, Valeria veía cómo su mundo se desmoronaba. Alejandro lo negaba con la mirada, Sofía jadeaba como si hubiera sido traicionada y los invitados esperaban una explicación. La presión era sofocante. Valeria sentía ganas de huir, de tomar a Mateo en brazos y desaparecer de allí para siempre. Pero la voz dentro de ella, la misma que la sostuvo durante años de sacrificio, le susurró: si retrocedes ahora, él crecerá creyendo que la verdad no importa. Ese era el deseo más grande, mostrarle a Mateo que la dignidad valía más que cualquier fortuna. Mostrarle que no eran un error que debía ocultarse, sino una historia de valentía. Pero el conflicto no era solo interno. Alejandro tenía prisa por aplastar esa revelación. Se acercó al niño, intentando arrebatarle el micrófono. «Deja ya esta payasada», dijo, forzando una sonrisa falsa ante el público. Pero Mateo se aferró, con los ojos llorosos. «Tú le prometiste a mi mamá que nunca nos dejarías». «La foto me lo contó», dijo sin notar la inocencia de su frase. Risas nerviosas resonaron entre los invitados, pero cada palabra era un golpe en el corazón de Valeria. Alejandro soltó una risa cargada de desprecio, fingiendo calma. «Damas y caballeros, les pido que no le hagan caso. Este niño está siendo manipulado por su madre, una mujer que siempre ha querido aprovecharse de mí». El veneno goteaba de su boca. La multitud murmuraba más fuerte. Parte le creía, parte miraba a Valeria con compasión. El peso del juicio colectivo cayó sobre ella como una ola. Y aún así, su deseo seguía claro: proteger a su hijo, no dejar que fuera aplastado por esa mentira pública. Valeria respiró hondo y se arrodilló frente a Mateo, mirándolo a los ojos.
Hijo, mamá está contigo, siempre. Esas pocas palabras fueron la única armadura que tenía en ese momento. Al otro lado, Sofía miraba fijamente a Alejandro, furiosa, tratando de entender si aquello era solo un escándalo pasajero o la revelación de una traición antigua. Sus padres, sentados en primera fila, cuchicheaban entre sí, con expresiones de pura vergüenza. Y en medio de todo, Valeria sentía que la soga se apretaba cada vez más. Si decía toda la verdad, podría perderlo todo. Si se callaba, perdería el respeto de su hijo. Ese era el verdadero conflicto. No se trataba solo de una boda arruinada o un secreto revelado. Era la lucha entre el poder y la dignidad, entre la mentira y la verdad, entre el miedo y el coraje. El deseo de Valeria era simple, pero gigantesco: que Mateo creciera sabiendo que su madre nunca se encogió ante la injusticia, que él mirara hacia atrás un día y dijera: mi madre luchó por mí. Pero para lograrlo, tendría que enfrentarse a Alejandro delante de todos. Y el precio sería alto. El salón ahora estaba dividido. Unos pedían que sacaran al niño, otros exigían explicaciones a Alejandro. El sacerdote, avergonzado, bajaba la cabeza sin saber si continuar la ceremonia o darla por terminada. La orquesta permanecía en silencio, los músicos con los instrumentos en las manos, como si el propio aire se hubiera vuelto demasiado pesado. Valeria se levantó lentamente, con Mateo a su lado. Su mirada firme se encontró con la de Alejandro. Ya no había vuelta atrás. El deseo era claro. La lucha apenas comenzaba. El salón entero parecía contener la respiración, esperando la reacción de Alejandro. Se acercó al altar con pasos firmes, el rostro rígido como una piedra. Le arrebató el micrófono a Mateo con brutalidad y alzó la voz para que todos lo oyeran. «Esto es una mentira absurda», dijo, cada sílaba cargada de ira contenida. «Esta mujer está tratando de destruir mi boda». Un murmullo atravesó el salón. Los invitados se inclinaban en sus sillas, algunos llevándose las manos a la boca en estado de shock, otros con sonrisas de burla, saboreando el escándalo inesperado. Valeria sintió que su cuerpo se helaba. Sostenía la mano de Mateo con fuerza, como si solo ese contacto pudiera mantenerla en pie. Quería gritar, quería defenderse, pero la voz parecía atrapada en su garganta. Sofía, con su vestido blanco resplandeciente bajo las luces, miraba fijamente a Alejandro. Su respiración era pesada, sus ojos brillaban de rabia y duda. «Alejandro, ¿qué está diciendo este niño?», preguntó con la voz quebrada. «¿Es verdad?». Alejandro no parpadeó. Señaló a Valeria con un gesto acusador. «Esa mujer siempre estuvo obsesionada conmigo, me acosó durante años y ahora inventa esta farsa para aparecer en mi boda». Risas contenidas se escaparon de algunos invitados. Una mujer cuchicheó: «Siempre aparece una de estas para arruinar la fiesta». Valeria sintió su rostro arder de vergüenza. El peso del juicio la aplastaba. Mateo, sin entender del todo, apretaba aún más los dedos de su madre, tratando de protegerla del mundo. «No estoy mintiendo», gritó Mateo, su voz infantil resonando por el micrófono que Alejandro sostenía. «Él es mi papá». El silencio fue aplastante por un instante, hasta que fue roto por la carcajada de uno de los padrinos de boda. «¿Un padre? Este niño no se parece en nada a Alejandro», se burló, provocando más risas en algunas mesas. Valeria sintió que se le anegaban los ojos, pero no permitió que las lágrimas cayeran. Se irguió, respiró hondo y trató de hablar. «Yo nunca quise estar aquí. Solo quería que mi hijo tuviera el derecho de ser reconocido». Alejandro rió con desprecio. «¿Reconocido? Tú siempre has querido dinero. Has querido aprovecharte de mi vida, de mi familia». La audiencia reaccionó con murmullos. Unos asentían, creyéndole, otros miraban a Valeria con lástima, pero sin el valor de defenderla. Sofía, aún confundida, comenzó a caminar en círculos por el altar. «Alejandro, dime la verdad.
¿Existe alguna posibilidad, alguna remota posibilidad, de que esto sea real? Alejandro se volvió hacia ella, se acercó y habló en voz baja, pero el micrófono lo captó. No, mi amor. Esta mujer está tratando de destruirnos. ¿De verdad crees que yo tendría un hijo con alguien como ella? La frase cayó como una bomba. El alguien como ella retumbó en el salón provocando un shock colectivo. Valeria sintió que se le oprimía el pecho. El prejuicio descarado de Alejandro dolía más que cualquier mentira. Mateo miró a su madre confundido. «¿Qué quiso decir, mamá?», susurró, pero la pregunta fue lo suficientemente alta como para que algunos la oyeran. Los cuchicheos volvieron. Un grupo de invitados se rió, otro negó con la cabeza en señal de desaprobación. Valeria se sintió rodeada, como si todas las miradas fueran flechas listas para atravesarla. Alejandro entonces levantó el micrófono y gritó: «Este niño no tiene nada que ver conmigo». La frase reverberó como un disparo. Mateo, herido por el rechazo, dejó escapar un sollozo. Valeria lo abrazó instintivamente, pero no pudo evitar que todos vieran las lágrimas corriendo por el rostro de su hijo. Sofía se cruzó de brazos, con los ojos centelleando. «Alejandro, eso no es una respuesta. Si es mentira, pruébalo. Hazte una prueba de ADN». El salón estalló en cuchicheos más fuertes. Algunos invitados asintieron, exigiendo lo mismo. Alejandro resopló, nervioso, pero intentó mantener el control. «No necesito demostrarle nada a nadie. Esta mujer es una oportunista y este niño es fruto de su imaginación». Un mesero que pasaba con una bandeja murmuró a otro: «Se nota que el niño tiene los mismos ojos que él». Valeria lo oyó, y por un segundo sintió esperanza. Pero las risas maliciosas de una mesa cercana la sofocaron de nuevo. Una señora elegante, probablemente pariente de Sofía, se levantó y señaló a Valeria. «¡Qué vergüenza venir aquí a arruinar el día más feliz de su vida! Deberían sacarte a la fuerza». Los guardias de seguridad comenzaron a acercarse, vacilantes. Valeria se encogió, pero Mateo no soltó su mano. «No me voy a ir de aquí», gritó el niño, con la voz rota. «Solo quiero que me mire». La multitud guardó silencio de nuevo. La petición infantil, simple, desgarró el corazón de muchos que hasta entonces se reían. Pero Alejandro, frío, no cedió. Se inclinó y le susurró a Valeria, sin soltar el micrófono: «Si no desapareces ahora, te voy a destruir». Valeria cerró los ojos por un instante, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Quería proteger a Mateo, quería sacarlo de allí, pero también sabía que huir sería como darle la victoria a Alejandro. Sofía, por su parte, ya no tenía lágrimas en los ojos, sino furia. «Alejandro, exijo que lo demuestres, o esta boda no continúa». Un silencio de cuchillo cortó el salón. Todos esperaban. Alejandro intentó reír, pero el sudor le corría por la frente. «Esto es ridículo. No voy a someterme a un teatro barato». El ambiente era insoportable. Unos invitados pedían que se cancelara la boda, otros exigían que Valeria fuera expulsada. El sacerdote permanecía inmóvil, perdido, mientras los músicos ya habían guardado sus instrumentos. Valeria abrazó a Mateo con fuerza. Sentía vergüenza, humillación, impotencia, pero al mirar a su hijo encontró algo más grande: la necesidad de resistir. Alejandro podía intentar aplastarla, pero la verdad estaba allí, viva, frente a todos, en los ojos de Mateo. Y aunque estaba siendo humillada ante cientos de personas, la llama del deseo de justicia no se apagaba. Al contrario, comenzaba a crecer. Era el inicio del giro, aunque todavía nadie pudiera verlo. El salón permanecía en caos. Gritos, cuchicheos y miradas pesadas se mezclaban en un ambiente donde la vergüenza parecía asfixiar a Valeria. Alejandro, con el micrófono en la mano, mantenía el control aparente, pero su rostro delataba la tensión. Sofía, aún en shock, repetía la misma exigencia: «Si no tienes nada que ocultar, Alejandro, hazte la prueba de ADN». Alejandro respiró hondo.
Levantó la barbilla y soltó una risa seca. No voy a rebajarme a eso. Ni aquí, ni ahora. Esta mujer no va a destruir mi vida. Señaló a Valeria de nuevo, como si quisiera clavar su humillación ante todos. Pero fue en ese momento que una voz firme se alzó entre los invitados. Yo le creo a ella. Todos se giraron. En el fondo del salón, el licenciado Damián Herrera, un respetado abogado y viejo conocido de la familia de Alejandro, se ponía de pie. Sus pasos firmes resonaron mientras caminaba hacia el altar. El silencio se apoderó del lugar. No parecía intimidado por el lujo del evento ni por el poder de Alejandro. «Alejandro, ¿te acuerdas de mí?», preguntó, deteniéndose frente a él. «Estudié contigo, vi de cerca cuando tu vida empezó a cambiar, y también recuerdo la época en que te involucraste con Valeria». Alejandro intentó disimular, pero el sudor en su frente aumentó. «Esto no tiene nada que ver contigo, Damián». «Sí, lo tiene». La voz de Damián fue firme. «Porque sé que abandonaste a esta mujer cuando más te necesitaba. Yo lo vi, y ahora, delante de todos, intentas negar la verdad». Murmullos de asombro se extendieron. Algunos invitados asintieron, como si finalmente estuvieran viendo una grieta en el discurso de Alejandro. Damián entonces se volvió hacia Valeria y Mateo. Se arrodilló ante el niño y le preguntó con suavidad: «¿Qué es lo que quieres, pequeño?». Mateo se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respondió con sencillez: «Solo quiero que me reconozca. Solo eso». El corazón de muchos en el salón se encogió. La pureza de la petición contrastaba brutalmente con la frialdad de Alejandro. Damián se puso de pie y habló para que todos lo oyeran. «Este niño tiene derecho a saber la verdad. No se trata de dinero, ni de interés, ni de estatus. Se trata de dignidad». Alejandro explotó. «Te estás metiendo donde no te llaman. No sabes nada». «Sé lo suficiente». Damián no retrocedió. «Y estoy dispuesto a ayudar a Valeria a demostrarlo todo legalmente». La audiencia reaccionó conmocionada. Ahora no era solo la palabra de Valeria contra la de Alejandro. Había un abogado respetado dispuesto a poner el peso de la ley en esa disputa. Sofía, sintiendo que la confianza en su prometido se desmoronaba, lo agarró del brazo con fuerza. «Alejandro, te vas a someter a esa prueba, o no hay boda». Sus padres, sentados en primera fila, no se movieron para defenderlo. Al contrario, parecían avergonzados, murmurando entre ellos que no podían apoyar a un hombre bajo tal sospecha. Alejandro se dio cuenta de que estaba acorralado. Intentó mantenerse firme. «Están todos en mi contra, están creyendo una mentira». Damián, sin embargo, no le dio tregua. «No, Alejandro, lo que está pasando es que tu máscara se está cayendo. Valeria no necesita inventar nada. Lleva la verdad en los ojos de este niño». Valeria por primera vez levantó la cabeza. Sintió que, por fin, ya no estaba sola. La humillación que había sufrido aún dolía, pero ahora tenía una chispa de esperanza. Damián continuó: «Si tienes valor, vamos a resolver esto ahora. Tengo contactos en laboratorios, conozco el procedimiento. Puedes acabar con esta duda hoy mismo». La audiencia aplaudió tímidamente. El ambiente había cambiado. Lo que antes era risa y burla, ahora era presión contra Alejandro. Él retrocedió un paso, intentando recuperar el control. «Esto es ridículo. No voy a manchar mi nombre con esta puesta en escena». Sofía lo miró con desprecio. «No hace falta, Alejandro. Tu nombre ya está manchado». El golpe fue certero. Su rostro palideció. La novia, que hasta entonces parecía dividida, ahora dejaba claro que no iba a protegerlo más. Damián aprovechó el momento. «Valeria, ¿estás dispuesta a luchar por esto?». Ella respiró hondo, miró a Mateo y respondió con firmeza: «Lo estoy. Por mi hijo, lo estoy». Los aplausos crecieron. Esta vez no fueron tímidos. Muchos invitados se pusieron de pie.
algunos en señal de apoyo, otros solo para ver de cerca lo que estaba a punto de convertirse en un escándalo histórico. Alejandro estaba acorralado. Con cada intento de negación perdía más terreno. La fuerza de la verdad comenzaba a engullir su arrogancia, y Valeria, que hasta hacía unos minutos había sido ridiculizada, ahora se convertía en un símbolo de resistencia. «Entonces, sigamos adelante», dijo Damián. «Esta boda no continuará hasta que se diga la verdad». Sofía dejó caer el ramo al suelo. El sonido de las flores golpeando el mármol resonó como una señal de ruptura. «No me voy a casar con un hombre que no tiene el valor de enfrentar su propia verdad», declaró, arrancando murmullos de aprobación de la multitud. Alejandro intentó acercarse a ella, pero Sofía levantó la mano apartándolo con asco. «Aléjate de mí». Valeria observaba todo en silencio, sintiendo cómo la marea cambiaba lentamente. El deseo de dignidad, tantas veces sofocado, ahora se convertía en una llama. Damián miró al sacerdote que permanecía inmóvil. «Padre, creo que ya no hay ceremonia que oficiar aquí. Lo que queda es justicia». El sacerdote asintió con expresión grave. Alejandro soltó el micrófono, que cayó con estrépito al suelo. El sonido metálico resonó por el salón, como si marcara el fin de su farsa. Aún intentó gritar: «Esto no se va a quedar así», pero sus palabras ya no tenían peso. El público ya no le creía. Damián entonces se volvió hacia Valeria y dijo: «Ya no estás sola. Voy a ayudarte a demostrarlo todo». Ella asintió, emocionada. Tomó a Mateo de la mano, y por primera vez en muchos años, sintió que no cargaba el peso de la verdad en solitario. El giro estaba en marcha. El hombre que la despreció y la ridiculizó en público comenzaba a caer ante los ojos de todos. Y, lo que es más importante, Mateo estaba viendo que su madre no se callaba ante la injusticia. La batalla estaba lejos de terminar. Pero en ese momento, ante cientos de testigos, Valeria ya había logrado algo que parecía imposible. La verdad comenzaba a encontrar su camino. El salón ya no era el mismo. El brillo de las luces de cristal, que antes reflejaban fiesta y ostentación, ahora iluminaba rostros tensos, miradas divididas y la sombra pesada de la verdad a punto de explotar. Valeria permanecía de pie junto a Mateo, su mano firme en la de él, mientras Damián se mantenía cerca, como un escudo inesperado. Alejandro, por su parte, caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, intentando recuperar el dominio de la escena. «Están todos en mi contra», gritó con la voz ronca de nerviosismo. «No voy a someterme a esta payasada». Pero los tímidos aplausos que Valeria había recibido antes ahora resonaban de nuevo, más fuertes. El ambiente había cambiado. El público ya no se reía de ella. El público pedía la verdad. Damián alzó la voz. «Alejandro, puedes patalear todo lo que quieras, pero la verdad tiene una forma de aparecer, y va a aparecer, aquí o ante la justicia». Alejandro resopló, pero a cada palabra parecía más acorralado. Sofía, de pie a pocos metros de él, ahora no ocultaba su asco. El impecable vestido parecía pesarle sobre los hombros, como si ya no tuviera ningún sentido. «Alejandro», dijo ella con la voz temblorosa pero firme, «no puedo casarme con alguien que huye de la verdad». El salón estalló en murmullos. La boda, que debía ser el punto culminante de la noche, ya estaba en ruinas. Alejandro extendió la mano para sujetar a Sofía, pero ella retrocedió. «Si no tienes el valor de enfrentarte a este niño, yo no tengo el valor de pasar mi vida a tu lado». El golpe fue certero. Su rostro se descompuso. Por primera vez, Alejandro parecía perder su aire de arrogancia. Damián se acercó a Valeria y dijo en voz baja, pero audible: «Podemos solicitar el examen oficialmente. Tengo contactos para acelerar el proceso. ¿Quieres seguir adelante?» Valeria miró a Mateo. El niño, con los ojos llorosos, asintió con la cabeza. «Sí quiero, mamá. Quiero que todo el mundo lo sepa».
Ella respiró hondo y respondió con firmeza. Vamos hasta el final. Los aplausos volvieron a crecer. No eran solo de apoyo, eran un grito colectivo de que la verdad tenía que ser dicha. Alejandro intentó reír, pero el sonido salió forzado. ¿De verdad creen que van a vencerme? Soy Alejandro de la Vega. Tengo influencia, dinero, abogados. Damián no parpadeó. El dinero no compra la verdad, Alejandro, y esta vez la verdad está de su lado. En ese momento, uno de los padrinos de boda, avergonzado, se levantó y añadió: recuerdo cuando estabas con Valeria. Tú mismo me lo contaste en aquella época. El salón reaccionó con conmoción. Ahora, además del abogado, había un testigo directo. Alejandro palideció y se volvió furioso hacia su amigo. «¡Cállate la boca!». Pero ya era tarde. Las piezas encajaban. Damián, firme, concluyó: «Si todavía te queda algo de dignidad, Alejandro, acepta el examen. Dale a este niño la respuesta que se merece». Alejandro temblaba. El sudor le corría por el cuello, manchando el impecable cuello de su camisa. Intentaba mantenerse firme, pero el cerco era absoluto. Sofía, con voz fría, decretó: «Sin examen no hay boda». Se dio cuenta de que lo había perdido todo. Aún así, en un intento desesperado por recuperar terreno, gritó: «Está bien, acepto. Haré ese maldito examen solo para acabar con esta payasada de una vez por todas». El salón estalló en ruido, gritos, aplausos, protestas, todo mezclado. Pero en medio del caos, Valeria abrazó a Mateo. «Todo saldrá bien, mi hijo. Ahora nadie puede callar la verdad». Días después, el resultado estaba listo. Damián se aseguró de que fuera leído en público ante muchos de los que presenciaron la escena en la boda. Se preparó un salón más pequeño y reservado para la revelación. Entre los presentes había muchos de los invitados a la boda, reporteros curiosos e incluso parientes lejanos de Alejandro, que deseaban ver con sus propios ojos la caída del hombre arrogante. Valeria sentía el corazón en la garganta. Mateo, sentado a su lado, sostenía la vieja foto que había encontrado años antes. Para él, aquello no era solo un examen, era la pieza que faltaba para completar su vida. Damián abrió el sobre con calma. El sonido del papel rasgándose resonó como un trueno en el silencio de la sala. Alejandro observaba con los brazos cruzados, intentando mantener la compostura, pero el temblor de sus dedos delataba su miedo. Según el examen de ADN, Damián hizo una pausa, mirando a todos. «No queda ninguna duda. Mateo es hijo legítimo de Alejandro de la Vega». El salón se sumió en un silencio absoluto. Ni un suspiro, ni una tos, nada. Era como si el mundo se hubiera detenido. Alejandro palideció, retrocediendo un paso. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban vacíos, perdidos. Sofía dejó escapar una risa amarga. «Así que es verdad. Nos mentiste a todos». Valeria no contuvo las lágrimas. Abrazó a Mateo con fuerza, mientras el niño sonreía por primera vez en mucho tiempo. «Te dije que era mi papá, mamá. Te lo dije». El público, que antes se había reído y dudado, ahora aplaudía de pie. Los cuchicheos maliciosos se callaron. Lo que quedaba era la imagen de una madre que resistió, de un hijo que se atrevió a hablar y de un hombre poderoso cayendo ante su propia mentira. Alejandro intentó reaccionar. «Eso no prueba nada», gritó, pero su voz sonó débil. «Ella me engañó, me tendió una trampa». Damián lo interrumpió levantando el documento. «Las pruebas científicas no mienten, Alejandro. Lo que hiciste fue negar tu propia sangre y hoy todos saben quién eres realmente». La audiencia respondió con abucheos. El hombre que un día fue admirado, ahora era visto como un cobarde. Valeria, aún llorando, levantó la cabeza. No había mayor victoria que esa. No se trataba de dinero ni de estatus. Se trataba de dignidad. Alejandro, incapaz de enfrentarse a las miradas, salió apresuradamente del salón, bajo gritos de desprecio.
Sofía se quitó el anillo y lo tiró al suelo antes de marcharse, decidida a no volver a mirarlo nunca más. Damián, por su parte, le puso una mano en el hombro a Valeria. Se acabó. La verdad ha ganado. Ella miró a Mateo y sonrió entre lágrimas. Nunca más dudará de quién es. Y en ese instante, el peso de años de humillación se derrumbó. El silencio que antes había sido de juicio, ahora era de respeto. Lo que antes fue vergüenza, ahora era victoria. El clímax no fue solo la caída de Alejandro. Fue el nacimiento de una nueva vida para Valeria y Mateo, marcada no por la mentira, sino por la verdad revelada ante todos. Después de la revelación, nada volvió a ser igual. El examen de ADN resonaba como una sentencia imposible de negar, y cada letra impresa en ese papel representaba no solo una verdad científica, sino la victoria del coraje sobre la mentira. Valeria, que había llegado a la boda con miedo y el peso de la vergüenza sobre sus hombros, ahora salía con la cabeza en alto, sosteniendo a Mateo de la mano. El niño, que durante años se preguntó, ¿por qué mi papá no me quiere? Ahora tenía la respuesta clara, dolorosa, pero verdadera. Alejandro había intentado borrarlo, pero la verdad lo sacó a la luz. Y esa noche, Mateo aprendió que, incluso ante el rechazo, nunca debía avergonzarse de quién era. Alejandro, por otro lado, vio cómo su vida se desmoronaba en cuestión de horas. La novia lo abandonó sin mirar atrás. Sus padres, antes orgullosos de unirse a un hombre poderoso, ahora se avergonzaban de haber creído en su farsa. Los socios comerciales se retiraron, los contratos se evaporaron y la imagen de hombre íntegro que había cultivado durante años se hizo añicos ante todos. Lo que construyó con mentiras no resistió un solo soplo de verdad. Valeria no lo celebraba con arrogancia. No era venganza lo que latía en su corazón. Solo sentía un profundo alivio, como si por fin pudiera respirar después de años de asfixia. Su mayor victoria no fue ver a Alejandro humillado, sino demostrarle a Mateo que su historia no era motivo de vergüenza. Damián permaneció a su lado los días siguientes. El abogado no solo le ofreció apoyo legal, sino también emocional. Había creído en ella cuando nadie más se atrevió a hacerlo. Se convirtió en un amigo, casi un protector. Para Mateo pasó a ser un ejemplo de que todavía existían hombres dignos, diferentes del padre biológico que lo había rechazado. El barrio donde vivía Valeria también cambió su mirada sobre ella. Muchos de los que antes cuchicheaban a sus espaldas ahora la saludaban con respeto. Fuiste fuerte, Valeria. Diste un ejemplo. Las palabras llegaban tarde, pero aún así curaban. Pero el mayor impacto fue dentro de Mateo. El niño caminaba más erguido, sonreía más. Ya no preguntaba por quién era su padre, porque la respuesta ya estaba ante él. Y, aunque doliera, era una respuesta. Una noche, mientras Valeria lo acostaba, él la abrazó y le dijo, «Mamá, no lo necesito, ya te tengo a ti». Valeria lloró en silencio besando la frente de su hijo. No necesitaba nada más. Alejandro, por su parte, se vio solo. La mansión quedó vacía, el teléfono dejó de sonar, e incluso sus antiguos amigos de negocios evitaban su nombre. Había perdido el respeto que el dinero no podía devolverle. El silencio en su vida ahora era pesado, cargado no de juicio colectivo, sino de soledad. La lección fue clara para todos. La mentira puede sostener una fachada por un tiempo, pero la verdad siempre encuentra su camino. Valeria siguió adelante. Continuó trabajando, pero ahora con el corazón más ligero. Con la ayuda de Damián, logró hacer valer los derechos de Mateo, asegurándose de que tuviera acceso a lo que le correspondía por derecho, sin tener que suplicar por migajas. No quería lujos, solo dignidad. El futuro aún tendría desafíos, pero por primera vez en años, Valeria sentía que no caminaba en la oscuridad.
Mateo crecería sabiendo que su madre se enfrentó a gigantes para protegerlo, y esa era la herencia más valiosa que podía dejarle. Su historia se extendió. La gente que estuvo en la boda contó una y otra vez lo que vio. El niño que subió al altar, el hombre poderoso que cayó ante la verdad, y la madre que se negó a callar. Muchos se inspiraron, reflexionaron sobre sus propias decisiones y aprendieron que la dignidad no tiene precio. Valeria no buscaba ser un ejemplo, pero acabó siéndolo. Y al final, la vida demostró que la justicia no consiste en la venganza. Consiste en dar voz a quienes siempre han sido silenciados. Valeria no quería destruir a Alejandro, solo quería que su hijo pudiera decir con orgullo quién era. Ahora podía mirar a Mateo y saber, la misión estaba cumplida. Si esta historia te ha conmovido, ha llegado el momento de que también formes parte de ella. ¿Cuántas veces has visto a alguien ser humillado en público, desacreditado, tratado como si no tuviera valor, y al final la verdad aparece con fuerza? Por eso necesitamos difundir historias como la de Valeria y Mateo, porque nos recuerdan que el valor de alzar la voz puede transformar hasta el silencio más pesado en una victoria. Deja tu comentario ahora. Escribe verdad si tú también crees que la verdad siempre gana, incluso cuando parece imposible. Tu comentario demostrará que también apoyas a todas las Valerias y Mateos que hay por ahí, luchando por ser escuchados. Comparte este video con alguien que necesite esperanza, alguien que haya sufrido una injusticia y necesite recordar que no está solo. Muchas veces, un simple gesto puede reavivar la fuerza en el corazón de quien ya está cansado de luchar. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí encontrarás más historias emocionantes, llenas de giros, justicia e inspiración. Historias que no son solo para ver, sino para sentir y reflexionar. La verdad siempre encuentra su camino, y tú puedes ayudar a difundirla.